La brisa del océano traía consigo el olor a sal y a traición. Me quedé congelada en el lobby del Gran Cancún Resort, con la mano sudada aferrada a la maleta. Y ahí estaba él. David, mi novio desde hace 3 años, abrazando con total familiaridad a una mujer que yo nunca había visto en mi vida. Reían juntos en la recepción, completamente ajenos a mi presencia, como si el universo hubiera planeado esta cruel escena solo para mí. Debí haber sospechado algo cuando me dijo que necesitaba un viaje de negocios para despejarse, justo después de nuestra discusión el mes pasado, una discusión sobre compromiso, sobre el futuro, sobre por qué, después de 3 años, aún me presentaba como su amiga frente a sus colegas. Señorita Ramírez, su llave. La voz del recepcionista me sacó de mi trance. Asentí con la cabeza, aceptando la tarjeta mientras me escondía tras un enorme arreglo de flores tropicales. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que juro que todos en el lobby podían escucharlo. Ellos pasaron justo frente a mí. David con esos shorts de lino azul que le regalé en Navidad, y ella, una rubia alta con un vestido blanco que flotaba con la luz de la tarde, haciéndola ver casi irreal. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda, con los dedos extendidos como si marcaran territorio. Se suponía que yo debía estar en Chicago, cubriendo el turno de mi amiga Lisa en el hospital. Eso fue lo que le dije. Pero cuando desactivó la ubicación del celular y sus reuniones urgentes siempre coincidían con mis llamadas, algo dentro de mí se rompió. 24 horas y una reserva impulsiva después, ahí estaba yo, viendo cómo mi relación se deshacía en este paraíso caribeño. Esperé a que se metieran al elevador antes de volver a acercarme al recepcionista. Disculpe, ¿hay forma de cambiarme a una habitación en el 5º piso? Mi voz sonaba como si no fuera mía, sorprendentemente firme, a pesar del terremoto interno que me sacudía. Había alcanzado a ver el número de habitación en la tarjeta que sostenía David. Déjeme revisar, señorita Ramírez. Tecleó unos segundos. Tengo una habitación con vista al jardín en el 5º piso. No es vista al mar como la que reservó. Perfecta, lo interrumpí con una sonrisa forzada que sentí a punto de romperme el rostro. La habitación era hermosa, de ese modo genérico y elegante de los hoteles de lujo, sábanas blancas impecables, cuadros decorativos, un balcón que daba a jardines exuberantes, pero nada de eso podía apreciarlo mientras caminaba de un lado a otro, con las manos temblorosas, sacando mi ropa al azar de la maleta. 3 años. 3 años amándolo, apoyando su carrera, conociendo a su familia, planeando un futuro juntos. ¿Para qué? ¿Para que me cambiara por una aventura de fin de semana en México? Mi celular vibró. Un mensaje de David. Te extraño. El wifi del hotel es pésimo. Estoy por entrar a reuniones. Hablamos mañana. Cada palabra era una bofetada. Empecé a escribirle párrafos enteros llenos de rabia y dolor, y luego los borraba. Los escribía de nuevo, y los borraba otra vez. El ciclo del sufrimiento. Hasta que terminé lanzando el celular a la cama. Salí al balcón. El atardecer lo bañaba todo en tonos dorados que parecían burlarse de mi oscuridad. Veía parejas en sus balcones, tomados de la mano, tomándose selfies, besándose con el paraíso de fondo. La injusticia me hervía por dentro. No lloré. Todavía no. En vez de eso, hice algo que jamás había hecho. Abrí el minibar, tomé una botellita de tequila y me la bebí directo del envase. El licor me quemó la garganta igual que el fuego que tenía en el pecho. Los recuerdos me atacaban como una película cruel. David abrazándome cuando diagnosticaron a mi papá con cáncer el año pasado. David sorprendiéndome con boletos para mi banda favorita en mi cumpleaños. David jurando que nunca me lastimaría como lo hizo mi ex. Tú eres distinta, me decía. Lo nuestro es diferente. Otra botellita. Y otra más. El sol bajaba, y con él, mi control. Me puse el vestido negro que había traído, pensando que esta noche cenaríamos en un restaurante romántico. ¡Qué irónico! Me maquillé con precisión quirúrgica, deteniéndome más de lo normal en los ojos. Si iba a derrumbarme, al menos lo haría viéndome espectacular. El bar del hotel estaba lleno de turistas. Parejas acarameladas, grupos de amigos riendo con cócteles de colores. Miré a mi alrededor, con miedo, y al mismo tiempo, con la esperanza secreta de verlos. No estaban. Solo vi un asiento vacío en la barra. Caminé hacia él. Tequila solo, le dije al barman,
un chico joven con ojos amables que parecían entender más de lo que decía. ¿Día difícil en el paraíso? Me preguntó mientras me pasaba el vaso. Tomé un sorbo, recibiendo el ardor como un viejo conocido. ¿Podrías decir eso? Y fue entonces cuando sentí que alguien se sentaba a mi lado. Me giré, lista para ignorar a quien fuera, pero el aire se me fue. Ojos oscuros, barba de las 5, una sonrisa que le cambiaba la cara entera. No era guapo en el sentido tradicional, pero tenía una presencia magnética, algo que hacía imposible apartar la mirada. Perdón por interrumpir, dijo, con una ligera acentuación en su voz que no logré identificar, pero pareces alguien que necesita compañía, para hablar o simplemente guardar silencio. Soy bueno en ambas. Debí decirle que se fuera. Debí proteger mi corazón herido. Pero en vez de eso, me escuché decir, soy Elena. Miguel, respondió, ofreciéndome la mano. Y quien sea que te haya puesto esa mirada en los ojos, no lo vale. Reí, una risa hueca, quebrada. ¿Y cómo sabes que fue un hombre? Su sonrisa se profundizó, revelando un hoyuelo en la mejilla. Solo fue un presentimiento. ¿Me equivoqué? Tomé otro trago de tequila, sintiendo cómo suavizaba los bordes de mi dolor. No, no te equivocaste. Y justo en ese momento, los vi. David y su amante entrando al bar, ella aferrada a su cintura, sus labios rozando su oído. El mundo se inclinó peligrosamente. La luz me pareció demasiado brillante, la música insoportable. Miguel siguió mi mirada, comprendiendo al instante. Ah, dijo suavemente. Él. Asentí, incapaz de hablar, mientras David la llevaba a una mesa junto a la ventana y le corría la silla, con el mismo gesto caballeroso que tantas veces tuvo conmigo. Pues entonces, dijo Miguel, levantando su vaso hacia el mío, brindemos porque se arrepienta de cada elección que lo trajo aquí esta noche. Chocamos los vasos, y una idea peligrosa y emocionante empezó a tomar forma en mi mente. ¿Sabes qué? Miguel, creo que esto puede ser el inicio de una gran amistad. Conocí a David hace 4 años en una gala benéfica en Chicago. Yo representaba al hospital donde trabajo como enfermera pediátrica. Él era una estrella en ascenso en una firma de inversiones, encargado de enamorar a posibles donantes. Se acercó a mí en la barra libre, todo carisma y dientes perfectos, y me preguntó qué hacía una mujer tan hermosa parada sola. Fue una línea cursi, pero había algo en sus ojos, una vulnerabilidad debajo de esa fachada pulida que me hizo darle mi número. Nuestra primera cita fue en un restaurante italiano chiquito, de esos escondidos, donde el dueño lo saludó por su nombre. Me contó historias sobre su infancia con una madre soltera que trabajó en 3 empleos para pagarle la universidad. Yo le hablé de mis papás, inmigrantes mexicanos, y del peso que sentía al ser su sueño americano. Tú sí eres real, Elena, me dijo, tomándome de la mano por encima de la mesa. En un mundo lleno de falsedad, tú eres auténtica. Dios, ¿cuántas veces reviví ese momento sentada ahora en el bar de Cancún, mirándolo susurrarle al oído a otra mujer? Miguel siguió mi mirada, su expresión endureciéndose. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. 3 años, respondí, haciendo una seña al bartender para otra ronda, aunque ya me quedaba claro que viví en una fantasía casi todo ese tiempo. Miguel no me soltó frases bonitas ni promesas vacías. Solo escuchó mientras yo deshilaba todo ese tapiz de mentiras que fue mi relación. Emergencias de trabajo que lo alejaban los fines de semana, la contraseña de su celular que cambió de repente hace 6 meses, la frialdad cada vez que mencionaba vivir juntos. Yo le ponía excusas, admití, ya sin filtro gracias al alcohol. Que su trabajo era estresante, que tenía problemas familiares, que aún no estaba listo para dar el siguiente paso. Miguel me sostuvo la mirada. ¿Y tú qué hacías mientras tanto? ¿Esperar a que él estuviera listo para ver tu valor? Sus palabras dolieron. Pero eran verdad. Supongo que pensé que amar era tener paciencia, murmuré, girando lentamente mi vaso sobre la barra. Pero resultó que solo estaba siendo una tonta. En ese momento, la risa de ella, alta, cristalina, como copas de vino fino, cortó el ruido del bar. David le mostraba algo en su celular, sus cabezas juntas, compartiendo una intimidad que me revolvía el estómago. Eso es lo peor, confesé, bajando la voz. Ver cómo se comporta con ella exactamente como lo hacía conmigo.
Mismos gestos. Mismas miradas. Como si yo fuera fácilmente reemplazable. Miguel me tomó la mano, apenas unos segundos, cálida y firme. Tú no eres reemplazable, Elena. Solo eres daño colateral en la historia egoísta que él se cuenta. Retiré mi mano, de repente consciente de mí misma. Perdón, no suelo soltar mis traumas a desconocidos. Ya no soy un desconocido, dijo con una sonrisa que si le llegaba a los ojos. Y a veces, es más fácil contar la verdad a alguien que no conoce todas tus versiones anteriores. Tenía razón. En poco tiempo, supe que Miguel era fotógrafo, venido desde Argentina para una asignación de revista de viajes. Me mostró algunas de sus fotos en el celular, paisajes imponentes y retratos íntimos que capturaban la esencia de cada persona. Tú ves a la gente, le dije, mientras recorría su galería. No solo cómo lucen, sino quiénes son. Es lo único que vale la pena ver, respondió. Nuestra conversación fluía con naturalidad, interrumpida solo por mis miradas constantes a la mesa de David. Cada vez que los veía, la realidad se hundía más hondo en mis huesos. No era un desliz. No era algo pasajero. Era una traición planeada, calculada, sin importar lo que me causaría. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Le dije, con la voz temblorosa. El mes pasado, en nuestro aniversario, me regaló esto. Me llevé la mano al cuello y saqué el dije de plata en forma de infinito. Dijo que representaba su compromiso con nosotros. Elena, tú y yo, pase lo que pase. El rostro de Miguel se endureció. Hombres así, usan las palabras como si fueran juguetes. Dicen lo que se escucha bonito. Lo que les da lo que quieren. ¿Y qué era lo que quería de mí? Pregunté, la pregunta que llevaba quemándome desde que los vi juntos. Comodidad, respondió sin dudar. Estabilidad cuando la necesitaba. Libertad cuando no. Apoyo emocional, sin ninguna responsabilidad emocional. Sus palabras fueron como bisturí directo al alma. Recordé las veces que estuve ahí para David, cuando su madre enfermó, cuando perdió esa promoción en el trabajo, cuando murió su mejor amigo de la infancia. Siempre ahí. Siempre su roca. Y él, ¿cuándo estuvo ahí para mí? La mujer con David se levantó para ir al baño, y por fin pude verla bien. Era más joven que yo, tal vez unos 20 y tantos. Con ese tipo de seguridad que solo tienen las personas a las que la vida aún no ha decepcionado. Al pasar junto a nosotros, percibí su perfume. El mismo aroma que una vez noté en el cuello de David, y que me convencí a mí misma que pertenecía a su compañera de trabajo, Sara. Una vez lo confronté, le conté a Miguel. Encontré un mensaje sospechoso. Lo volteó tan bien que terminé pidiéndole perdón. Me hizo sentir loca por siquiera cuestionar su lealtad. Gaslighting, asintió Miguel con gravedad. Táctica clásica de los manipuladores emocionales. Le compré un reloj para su cumpleaños hace 3 meses. Continué, los recuerdo saliendo sin freno ahora. Ahorré casi un año para dárselo. Cuando lo abrió, apenas sonrió. Dijo que no era su estilo. Lo devolví, y le compré el que él quería. Miguel me miró incrédulo. Y déjame adivinar, el que él quería costaba el doble, ¿no? Asentí, sintiendo las mejillas encendidas. Casi el doble. Lo puse en mi tarjeta de crédito. Y seguro que todavía lo estás pagando, ¿no? Terminó Miguel por mí. La mujer regresó a la mesa y se inclinó para besar a David antes de sentarse de nuevo. La naturalidad con la que se movía, la confianza con la que lo tocaba, me revolvieron el estómago. Le entregué todo, susurré. Mi tiempo, mi corazón, mis sueños, y él lo tomó todo sin darme nada real a cambio. Miguel volvió a tomar mi mano por debajo de la barra. Esta vez, no la solté. Entonces, tal vez, dijo con un tono más firme, más intencional, ha llegado el momento de que recuperes algo. Lo miré de verdad. Y vi cómo algo cambiaba en su expresión. La compasión dio paso a una chispa calculadora. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Pregunté, entre aterrada y emocionada por las posibilidades que se abrían frente a mí. Miguel se inclinó hacia mí, su aliento cálido junto a mi oído. Estoy sugiriendo, Elena, que le demos a tu novio una probadita de su propia medicina. Un espectáculo que nunca olvide. Debí escandalizarme.
Debí pensar que estaba por encima de venganzas infantiles. Pero en lugar de eso, sentí como algo frío y decidido ocupaba el lugar donde antes solo había dolor. Te escucho, dije. La sonrisa de Miguel fue lenta y peligrosa. Perfecto, porque tengo un plan que hará que se arrepienta de haber puesto un pie en Cancún. Cuando David y su amante pagaron la cuenta y salieron del bar, él con el brazo envuelto en su cintura, tomé mi decisión. Ellos me habían borrado de su historia, pero yo estaba a punto de reescribirme en ella, con un final que ninguno de los tres vería venir. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por las cortinas que olvidé cerrar. Me dolía la cabeza, una mezcla de tequila y agotamiento emocional. Pero mi determinación seguía intacta. Antes de despedirnos anoche, Miguel y yo habíamos intercambiado números. Acordamos vernos en el desayuno para afinar los detalles del plan. Me duché, me puse un vestido blanco sencillo y me maquillé con cuidado, escondiendo las huellas de una noche de llanto y rabia. Justo cuando salía de la habitación, recibí un mensaje de David. Buenos días, amor. Hoy tengo una presentación importante. Pensando en ti. Cada palabra era otra mentira. Cada sílaba, una traición más. Le contesté, yo también te extraño. Día ocupado en el hospital. Hablamos luego. Jugar su juego me repugnaba, pero Miguel había sido claro, el factor sorpresa lo era todo. El restaurante del hotel estaba lleno de turistas sirviéndose del buffet. Vi a Miguel en una mesa de la esquina, con una cámara junto a su taza de café. Revisaba fotos en su pantalla digital. Cuando me acerqué, levantó la vista y me sonrió con sinceridad. Por un momento, esa sonrisa suavizó los bordes afilados de mi tristeza. Viniste, dijo, poniéndose de pie para jalarme la silla. ¿Pensaste que no lo haría? Pregunté, sentándome frente a él. Los planes de venganza nacidos entre copas de tequila no siempre sobreviven a la luz del día, respondió, deslizándome una taza de café. Negro, sin azúcar, como dijiste anoche. Ese pequeño detalle, que lo recordara, me hizo detenerme un segundo. Gracias. Miguel se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Esto es lo que averigüé. Tu David y su acompañante reservaron el crucero al atardecer. El romántico, con champaña y cena privada en la proa. Parpadeé. Me tomó por sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Tengo un amigo en reservaciones, respondió, haciendo un gesto despreocupado. Y sí, esta mañana le pedí un favor. El crucero no está lleno, y ahora tiene 2 pasajeros más, nosotros. Un cosquilleo entre ansiedad y emoción me recorrió el cuerpo. ¿No es ilegal obtener su información de reserva? La expresión de Miguel era indescifrable. No ilegal. Solo, redes de contacto creativas. Pero si ya no quieres hacerlo. Sí quiero, dije rápido, sorprendida de lo segura que soné. ¿Y cuál es exactamente el plan para ese crucero? Miguel tomó su cámara, pasó algunas fotos y luego giró la pantalla hacia mí. David y la mujer estaban en la alberca del hotel esa mañana. Él aplicaba protector solar en la espalda. Ella lo miraba con adoración. Hice un poco de reconocimiento mientras te esperaba, admitió Miguel. No te preocupes, no me vieron. Los profesionales saben volverse invisibles cuando es necesario. Debí sentirme incómoda por lo detallado de su investigación. Pero no, estaba impresionada. ¿Entonces el plan es confrontarlos en el barco? ¿Armar una escena? Miguel negó con la cabeza. Su expresión mostraba una leve decepción. Elena, eso es de amateurs. Las confrontaciones públicas te hacen ver desesperada. Le dan a él el papel de víctima. El típico, vean a mi ex loca. Tenía razón. Imaginé la expresión indiferente de David, las miradas de lástima de los extraños, la sonrisa triunfante de ella. No, eso no funcionaría. Lo que vamos a hacer, continuó Miguel, es mucho más satisfactorio, psicológicamente hablando. Nos vamos a convertir en la pareja más fascinante y atractiva del barco. Tú vas a ser vibrante, libre, claramente mejor sin él. ¿Y lo ignoramos? Al principio, sí. Nos posicionamos donde él nos vea, pero no lo reconocemos. Nada llama más la atención que lo que parece fuera de alcance. Pensé en esa estrategia. ¿Entonces fingimos ser pareja? ¿Para darle celos?
No fingimos, corrigió Miguel. Actuamos. Hay una diferencia. Fingir se nota. Actuar es arte. Sacó su celular y me mostró una confirmación de reserva. También agendé un masaje para pareja a las 2 de la tarde, justo en el mismo horario que ellos. Llegaremos como si estuviéramos profundamente conectados, y saldremos con cara de completa satisfacción. Levanté las cejas. Eso suena elaborado. La venganza no debe ser impulsiva, respondió con calma. Debe estar coreografiada. Cada momento construye la narrativa que queremos que ellos crean. Mientras él explicaba más detalles, me di cuenta de que esto no era solo un plan para darle celos a David. Era una operación psicológica completa, diseñada para desarmar su ego, poner en duda sus elecciones, y hacerle sentir que perdió algo valioso. ¿Por qué haces esto? Pregunté al fin. No me conoces. ¿Qué ganas tú con todo esto? Miguel bajó su taza, su expresión se volvió seria. Hace 4 años, mi prometida me dejó por mi socio. Habían tenido un romance secreto mientras yo renovaba el departamento donde íbamos a empezar una familia. El dolor en su voz era real. Aunque ya pasaron años, nunca tuvo cierre. Nunca la vi darse cuenta de lo que perdió. Continuó. Solo tuve que tragarme todo y seguir adelante. Pero tú tienes una oportunidad rara, Elena. Puedes recuperar tu narrativa. Terminar este capítulo en tus propios términos. No en los de él. Su motivación tenía sentido. Pero algo dentro de mí seguía en duda. ¿Y qué pasa después de hoy? Después del crucero. La sonrisa de Miguel volvió, pero esta vez no llegó a sus ojos. Eso depende completamente de ti, Elena. Yo solo soy un personaje secundario en tu historia. Pasamos la siguiente hora afinando detalles. Miguel usaría pantalón de lino y una camisa azul que resaltaba su bronceado. Yo llevaría el vestido rojo que había empacado para una cena especial, ese que David siempre decía que no le quedaba a mi cuerpo. Creamos una historia. Nos conocimos hace 6 meses en una exposición fotográfica en Chicago. Yo fui su musa para un proyecto reciente. Nos habíamos enamorado locamente. La clave, dijo Miguel, justo antes de despedirnos tras nuestro inesperado encuentro en el spa, es disfrutar de verdad. La felicidad es la mejor venganza, porque es lo único que no pueden quitarte. Ya en mi habitación, extendí mi vestido sobre la cama y repasé mentalmente nuestro plan. Parte de mí se sentía infantil por llegar tan lejos, pero otra parte, la que venía acumulando heridas silenciosas durante años, se sentía validada. Llevaba 3 años encogiéndome para encajar en la vida de David, ajustando mis sueños a sus ambiciones, ignorando señales porque pensé que eso era amar, sacrificarse. Pero al mirar mi reflejo en el espejo, entendí cuánto de mí misma había perdido mucho antes de llegar a Cancún. La mujer que me devolvía la mirada se veía distinta, con los ojos más agudos, la postura más firme. Esto con Miguel no se trataba solo de lastimar a David. Era una forma de recuperar algo esencial que había ido desapareciendo. Mi celular vibró con un mensaje de Miguel. Recuerda que esto no es solo para darle celos, es para mostrarle exactamente lo que nunca supo valorar. Nos vemos a la 1:45. Respiré hondo, observándome con atención. Por primera vez, no estaba reaccionando a lo que David hacía. No esperaba sus movimientos. Estaba escribiendo mi propia historia, y eso me daba miedo, pero también me hacía sentir viva. Cuando salí rumbo al spa, los vi, David y su amante cruzando el pasillo hacia el elevador. No me vieron. Iban tan absortos el uno en el otro que el mundo podía desmoronarse y no lo notarían. Me escondí en la escalera de emergencia, el corazón retumbando en mi pecho, y esperé hasta oír las puertas cerrarse. Esto ya no tenía vuelta atrás. El espectáculo de mi vida estaba por comenzar. Y esta vez, yo era la protagonista. Miguel me esperaba fuera del spa, tal como prometió. Me sentía segura, imparable. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una calidez tan genuina que me sorprendió. ¿Lista?, me preguntó, ofreciéndome su brazo. Deslicé mi mano en el pliegue de su codo, sintiendo una calma inesperada mientras caminábamos. Al entrar al spa, nos reflejamos en los muros de mármol pulido. Nos veíamos bien juntos, cómodos, como si siempre hubiéramos pertenecido a ese lugar.
Por primera vez desde que llegué a Cancún, el peso de la traición pareció aligerarse. Pasara lo que pasara, esta vez, no estaba sola. El catamarán partió a las 6 de la tarde en punto, justo cuando la Golden Hour bañaba todo en un resplandor de ensueño. Llegamos un poco tarde, lo justo para hacer una entrada sin parecer que lo intentábamos. Mi vestido rojo ondeaba con la brisa del mar, y la mano de Miguel reposaba en mi espalda baja, guiándome con una familiaridad protectora. David y su amante, ya sabía que se llamaba Vanessa, estaban en la proa, copas de champán en mano. Aún no nos habían visto. Era el momento perfecto para ubicarnos estratégicamente. Ríete como si te acabara de decir algo divertidísimo, me susurró Miguel, rozando mi oído. Incliné la cabeza hacia atrás y reí. Sorprendentemente, fue una risa real. Miguel me devolvió la sonrisa con una complicidad que parecía auténtica, como si llevara años conociéndome en lugar de apenas unas horas. Deja de mirarlos, murmuró. Aún no se han ganado tu atención. No los estoy mirando, respondí, aceptando una copa de champán. Estoy calculando. Miguel rió, una risa profunda y sincera. Recuérdame nunca estar de tu lado enemigo. Nos mezclamos con otras parejas. Miguel me presentaba como la mujer que lo cambió todo. Cada vez que lo decía, su mano buscaba la mía, entrelazando los dedos con una naturalidad sorprendente. Poco a poco me relajé en esa farsa, soltando la tensión que había cargado desde que aterricé en Cancún. Tardó exactamente 27 minutos en verme. Lo sentí antes de voltearme. Esa sensación de alerta en la piel que antes significaba seguridad y ahora, peligro. Cuando por fin lo miré, su rostro estaba pálido. Tenía una mano en el aire, a punto de tomar un canapé. Vanessa notó su expresión y le dijo algo, tirando de su brazo, pero David ni se inmutó. Sus ojos, clavados en mí. No los reconozcas, dijo Miguel en voz baja, su mano deslizándose a mi cadera. Aún no. Déjalo venir. Nos acercamos al barandal del catamarán, fingiendo interés en los delfines que saltaban entre las olas. Miguel se colocó detrás de mí, su pecho cálido contra mi espalda, señalando algo a lo lejos que me hizo sonreír. Para cualquiera que nos observara, éramos una pareja enamorada viviendo un momento perfecto en el paraíso. Se acerca, murmuró Miguel, su aliento cosquilleando mi oído. Vanessa se ve furiosa. 3, 2, 1. Elena. La voz de David llegó con ese tono entre incredulidad y reproche que tanto conocía. ¿Qué haces aquí? Me giré lentamente, dejando que la sorpresa se mostrara en mi rostro. David. Qué casualidad, ¿no? La mentira salió con tanta naturalidad que hasta yo me sorprendí. Supongo que 3 años creyéndole a él me entrenaron para actuar. David miró fijamente a Miguel, su mano aún apoyada en mi cintura. Pensé que estarías trabajando en Chicago este fin de semana. Cambio de planes, respondí con ligereza. ¡Ay, qué grosera! David, él es Miguel. Miguel le extendió la mano, firme y seguro. Un gusto. Elena me ha hablado de ti. Es novio, ¿cierto? El desdén disfrazado de cortesía fue perfecto. David apretó la mandíbula, una vena palpitando en su sien como cuando estaba al borde de perder el control. En realidad, soy su novio actual, corrigió, con la voz tensa. La clave, dijo Miguel mientras nos preparábamos para separarnos antes de encontrarnos en el spa, es que te estés divirtiendo de verdad. La felicidad es la mejor venganza, porque es lo único que no pueden quitarte. De regreso en mi habitación, extendí mi atuendo sobre la cama, repasando mentalmente nuestro plan. Parte de mí se sentía infantil por llegar a estos extremos, pero otra parte, la que había acumulado silenciosamente años de heridas y desplantes, se sentía vindicada. Pasé 3 años encogiéndome para caber en la vida de David, ajustando mis sueños a sus ambiciones, ignorando banderas rojas porque pensé que eso era amar, sacrificio. Pero al mirar mi reflejo en el espejo, entendí cuánto ya había sacrificado, incluso antes de llegar a Cancún. La mujer que me devolvía la mirada se veía distinta, sus ojos más firmes, su postura más erguida. Este plan con Miguel no era solo para herir a David, era para recuperar algo de mí misma que había perdido. Mi celular vibró. Un mensaje de Miguel. No olvides que esto no se trata solo de darle celos, sino de mostrarle exactamente lo que no supo valorar. Te veo a la 1:45.
Respiré profundo. Por primera vez, no estaba reaccionando a los actos de David ni anticipando sus necesidades. Esta vez, yo escribía el guión. Y ese pensamiento era aterrador y liberador. Salí de la habitación justo a tiempo para ver a David y su amante cruzar el pasillo hacia el elevador. No me vieron. Estaban demasiado absortos uno en el otro. Me metí en la escalera de emergencia, con el corazón latiendo como tambor, y esperé hasta que las puertas del elevador se cerraron. Esto ya no tenía marcha atrás. El gran acto estaba por comenzar, y yo, después de años siendo secundaria, por fin era la protagonista de mi propia historia. Miguel me esperaba afuera del spa, tal y como había prometido. Me sentía segura, magnética. Al verme, su rostro se iluminó con una calidez que no parecía fingida. ¿Lista?, preguntó, ofreciéndome el brazo. Deslicé mi mano con naturalidad, sintiendo una calma inesperada mientras caminábamos. Dentro del spa, nos reflejamos en las paredes de mármol pulido. Nos veíamos bien, cómodos, como si realmente perteneciera a ese momento. Por primera vez desde que llegué a Cancún, sentí como el peso de la traición comenzaba a aligerarse. Pasara lo que pasara, ya no estaba sola. El crucero en catamarán salió a las 6 de la tarde en punto. La luz dorada del atardecer lo cubría todo de magia. Llegamos tarde a propósito, como si no intentáramos impresionar. Mi vestido rojo flotaba con la brisa marina, mientras la mano de Miguel descansaba con naturalidad en la parte baja de mi espalda. David y su amante ya estaban a bordo, copas de champán en mano. No nos habían visto aún. Perfecto. Ríete como si acabara de decir algo chistoso, susurró Miguel, muy cerca de mi oído. Eché la cabeza hacia atrás y solté una risa inesperadamente auténtica. Su sonrisa fue íntima, como si de verdad se sintiera encantado. Estábamos actuando, sí, pero se sentía fácil, como si nos conociéramos desde siempre. No los mires, me dijo en voz baja. Todavía no valen tu atención. No los estoy mirando, respondí, tomando una copa de champán de una bandeja. Estoy calculando. Miguel soltó una carcajada suave. Recuérdame nunca ponerme en tu contra. Socializamos con otras parejas. Miguel me presentaba como la mujer que le cambió la vida. Cada vez que lo decía, tomaba mi mano con ternura. Y yo, empezaba a creerme el papel. Me sentía ligera, suelta, viva. Tardó exactamente 27 minutos en notarme. Sentí su mirada antes de verlo. Esa sensación punzante que antes significaba seguridad, ahora era una señal de peligro. Lo miré. Su rostro estaba pálido, una mano suspendida en el aire mientras iba por un aperitivo. Vanessa, la amante, ahora sabía su nombre, seguía su mirada, confundida. Le dijo algo. Él no reaccionó. Sus ojos, clavados en mí. No los reconozcas, dijo Miguel con voz suave, su mano deslizándose a mi cadera. Aún no. Que venga él a ti. Nos acercamos a la barandilla, fingiendo interés en unos delfines que nadaban junto al barco. Miguel se paró detrás de mí, su pecho cálido contra mi espalda, señalando algo en el horizonte que me hizo sonreír. A los ojos de cualquiera, éramos una pareja perfecta en un momento perfecto. Se acerca, susurró Miguel. Su aliento me rozó la oreja. Ella está furiosa. 3, 2, 1. Elena, ¿qué estás haciendo aquí? La voz de David tenía justo ese tono de incredulidad que esperaba. Me giré lentamente. David, qué sorpresa, qué coincidencia. Mentí sin esfuerzo. Después de 3 años creyendo sus mentiras, al parecer había aprendido a mentir bien también. David nos miraba, deteniéndose en la mano de Miguel en mi cintura. Pensé que estabas trabajando en Chicago este fin de semana. Cambio de planes, dije, con tono ligero. ¡Ay! ¡Qué descortés! David, él es Miguel. Miguel extendió la mano, firme. Un gusto. Elena me ha hablado de ti. Un exnovio, ¿verdad? Novio actual, corrigió David, tenso. Solté una risa suave pero cortante. David, vamos, los dos sabemos que eso ya no es cierto. Su confusión fue real. Y deliciosa. ¿De qué hablas? Nosotros nunca terminamos. No. Mantuve el tono amable.
¿Y cuándo trajiste a otra mujer a Cancún? ¿Cuándo me dijiste que estabas en Denver? Yo lo llamaría un final bastante claro, ¿no crees? Se puso rojo. Luego, blanco. Elena, puedo explicarlo. No hace falta, lo interrumpí, más calmada de lo que esperaba. De hecho, es perfecto. Miguel y yo nos conocimos hace meses, pero fuimos despacio por respeto a ti. Esto lo simplifica todo. La insinuación quedó flotando entre nosotros, que yo también le había sido infiel. No era cierto, pero ver la duda en su cara valía la mentira. Vanessa se acercó, aferrándose al brazo de David. Amor, ¿quién es ella? Ella es Elena, dijo David, casi tragándose el nombre. Mi amiga de Chicago. Novia, lo corregí, sonriendo. Bueno, es novia desde hace unos 30 segundos. ¿Y tú debes ser la reunión de negocios urgente en Denver? Vanessa frunció el ceño. ¿Denver? Este viaje lo planeamos hace meses. Lo miró, confundida. ¿De qué habla? Miguel aprovechó el momento, cámara en mano. ¿Saben qué estaría increíble? Una foto de los 4 con este atardecer. Un recuerdo de este encuentro tan mágico. Antes de que alguien pudiera protestar, le dio la cámara a un miembro de la tripulación y nos colocó frente al mar. Yo junto a David, Vanessa junto a Miguel. Mientras contaban para la foto, Miguel le susurró algo a Vanessa que la hizo reír. David se inclinó hacia mí, con voz baja y apurada. Elena, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. Es exactamente lo que parece, respondí, mirándolo directamente. Eres un infiel y un mentiroso. Y lo peor, ni siquiera eres bueno en eso. La cámara capturó el momento. A ojos de todos, tal vez parecía íntimo. Pero yo sabía la verdad. Había capturado el segundo exacto en que David perdió el control de su historia. El resto de la noche fue una danza incómoda. Vanessa cada vez más alterada, David tratando de hablar conmigo o calmarla. Miguel y yo seguíamos con nuestra actuación, bailando, compartiendo postres, riendo como si el mundo no estuviera al revés. Más de una vez, sorprendí a David observándonos. Su mirada, mezcla de enojo, desconcierto, y algo que se parecía peligrosamente al arrepentimiento. El clímax llegó durante la cena. Estábamos en mesas contiguas. Miguel alzó su copa. Un brindis, por los nuevos comienzos y las relaciones honestas. Su mirada se encontró con la mía. Por un segundo, olvidé que era una actuación. David se levantó de golpe, tirando su copa. ¿Podemos hablar en privado? Me exigió. Dudé. Miguel me hizo un leve gesto. Asentí. 5 minutos. En una esquina del barco, David estalló. ¿Qué demonios está pasando? ¿Quién es ese tipo? ¿Desde cuándo lo conoces? Crucé los brazos. Vaya. ¿Y tú cuándo pensabas contarme sobre Vanessa? ¿Después de la boda? No es serio con ella. Es solo físico. Conveniente. ¿Un error? Completé. Ahorra tus excusas, David. Ya las conozco. ¿Y él? Miguel. ¿Esperas que crea que solo lo encontraste aquí de casualidad? Sonreí. De verdad. Y eso lo sacudió más que un grito. Lo que yo haga ya no te incumbe. Tú tomaste tu decisión, y ahora yo tomé la mía. Me agarró de la muñeca con fuerza. Elena, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Mentirme, manipularme, engañarme. Eso sí lo hiciste. Suéltame. ¿Todo bien aquí? La voz de Miguel, tranquila pero firme, interrumpió. David me soltó. Sí. Solo aclarando cosas. No hay nada que aclarar, dije, caminando hacia Miguel. Por primera vez en años. Todo está claro. Mientras nos alejábamos, con el brazo de Miguel sobre mis hombros, escuché a David gritar. Esto no se ha terminado. Elena. No volteé. Y por primera vez, sentí paz. El barco atracó a las 10. David y Vanessa se habían ido antes, claramente peleando. Miguel y yo nos quedamos hasta el final. Seguimos actuando, incluso después de que ellos se marcharan. Al caminar por el muelle iluminado por la luna, Miguel dejó caer mi mano suavemente. Estuviste increíble, me dijo, con auténtica admiración.
Nunca vi a alguien manejar una confrontación con tanta clase. Reí. Y para mi sorpresa, lágrimas se mezclaron con mi risa. No me siento con clase. Me siento, no sé, vindicada, cansada, libre. Todo eso, dijo él. Más un poquito de náusea. Nos detuvimos al borde de la playa. La noche era tibia, las olas suaves. Gracias, le dije por fin. Por ayudarme a hacer esto. Por devolverme el control. Miguel me miró con calma. Nunca necesitaste que te lo devolvieran, Elena. Esa fuerza siempre fue tuya. Yo solo te ofrecí un escenario para mostrarla. Y ahí, bajo la luna que lo cubría todo de plata, entendí que algo en mí había cambiado. El dolor seguía ahí, pero más limpio, más claro. Una herida que al fin podría sanar. ¿Y ahora qué sigue? Pregunté, repitiendo la misma pregunta que hice esa mañana. Miguel sonrió, una sonrisa verdadera, sin el encanto teatral que había mostrado toda la noche. Ahora tú escribes el siguiente capítulo. No dormí esa noche. Me quedé en el balcón, viendo las estrellas, repasando cada momento de la velada, la cara de shock de David, como poco a poco se le desmoronaba la fachada, la desesperación en su voz al darse cuenta de que había perdido el control. Sí, hubo una sensación de satisfacción, pero también un vacío extraño que no había anticipado. Con el amanecer, el mar se volvió de un rosa plateado. Observé a los corredores madrugadores en la playa, sus huellas dibujando patrones efímeros en la arena antes de ser borradas por las olas. Como las relaciones, pensé. No importa qué tan profundo te incrustes en la vida de alguien, eventualmente, la marea llega. Mi teléfono no había dejado de vibrar en toda la noche. 27 llamadas perdidas de David, docenas de mensajes que iban de lo suplicante a lo furioso. Por favor, déjame explicarte. No es lo que crees. ¿Cómo pudiste hacerme esto con un desconocido? Cometí un error. Tú también lo estás cometiendo. Te amo, solo a ti. Contéstame. El último llegó a las 4:38 de la mañana. Estoy afuera de tu puerta. Por favor. No respondí. Ni me moví. Algo en la inmensidad del océano y el cielo me mantenía anclada a la silla del balcón, viendo cómo las estrellas se desvanecían con la llegada del día. Un golpe suave me sacó del trance. No era en la puerta. Era en el balcón. Miguel estaba del otro lado del separador entre nuestras habitaciones. Con 2 tazas de café en las manos, dijo, pensé que podrías necesitar esto. Pareces no haber dormido nada. Acepté el café con gratitud. Gracias. Por esto. Por ayer. Por todo. Se apoyó en la barandilla, su perfil recortado contra el cielo que empezaba a iluminarse. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? Admití. Como si hubiera ganado un juego que jamás quise jugar. Miguel asintió, como si hubiera anticipado esa respuesta. La venganza te da justicia, no paz. Y son destinos distintos. Nos quedamos en silencio, viendo cómo el resort despertaba poco a poco. Finalmente, le hice la pregunta que me había rondado desde que empezó nuestra farsa. ¿Algo de lo nuestro fue real? O sea, de verdad. Miguel se volvió hacia mí, con una expresión abierta, sincera, por primera vez desde que nos conocimos. Todo acto contiene verdad, Elena. Si no, no convencería a nadie. Eso no es una respuesta, le dije. Su sonrisa fue suave. Otro golpe en la puerta. Esta vez sí en la puerta principal. Más fuerte. La voz de David lo siguió, ligeramente pastosa. Elena, por favor. Sé que estás ahí. Miguel alzó una ceja. Tu exnovio es muy persistente. Exnovio, corregí sin pensarlo. ¿Qué vas a hacer? Me quedé pensativa, tomando un sorbo de café. ¿Tú qué harías? No importa lo que yo haría, respondió. Esta historia es tuya, no mía. Los golpes se volvieron más insistentes. Respiré hondo y me puse de pie. Tengo que hablar con él. Cerrarlo como se debe. Miguel asintió, con una mirada que se parecía a la admiración. Para que lo sepas, eres más fuerte de lo que yo fui cuando mi prometida me dejó. Nunca la enfrenté. Solo desaparecí. ¿Por eso me ayudaste? ¿Por cerrar algo que no pudiste cerrar tú? Su risa fue baja, casi triste. Tal vez. O tal vez no soporto ver cómo alguien bueno es tratado como si fuera desechable.
Los golpes se intensificaban. Miguel se enderezó. Pase lo que pase ahora, recuerda esto. Anoche fuiste magnífica. No por el plan, ni por la actuación, sino porque al fin te plantaste en tu verdad. Y con eso, regresó a su balcón, dejándome sola para enfrentar a David. Abrí la puerta. Estaba desarreglado, los ojos enrojecidos, el cabello hecho un desastre. Nada que ver con su imagen siempre pulcra. ¿Dónde has estado? Te he estado llamando toda la noche. En el balcón, respondí con voz neutra. David empezó a pasearse por la habitación como un león enjaulado. ¿Por qué no me contestas? Es por él. ¿Por eso no me respondes? No, dije con calma. No he respondido porque ya no hay nada más que decir. ¿Nada más? Se detuvo de golpe, pasándose las manos por el pelo. Elena, cometí un error. Un solo error en 3 años. Lo miré fijo. Tú y yo sabemos que eso no es cierto. Se desinfló. Se sentó al borde de la cama. Está bien, con Vanessa. Pasó hace unos meses. Pero no significa nada. Solo es conveniente. ¿Disponible cuando yo trabajo turnos nocturnos? ¿Impresionada por tu estatus? ¿No te reta como yo? Su silencio fue suficiente confirmación. ¿Dónde está ahora? Pregunté. David apartó la mirada. Se fue temprano. Cambió su vuelo cuando se dio cuenta que también le mentía a ella. Había cierta justicia poética en eso, pero no me trajo alivio. Iba a terminar con ella. Continuó desesperado. Después de este viaje, lo juro, tú eres con quien quiero un futuro. Hace 3 días, esas palabras me habrían quebrado. Ahora, sonaban vacías. Como un guión que repite quien nunca ha enfrentado consecuencias. El problema, David, es que ya no te creo. Y no puedo construir una vida con alguien en quien no confío. ¿Por un error? Insistió. No, le dije con dulzura. Por la persona que demostraste ser con ese error. Y por la persona en la que yo me convertí tratando de soportarlo. Siempre ansiosa. Siempre dudando. Siempre adaptándome al tipo de mujer que tú necesitabas ese día. David se levantó, con ese encanto calculado que usaba en las juntas de negocios. Podemos arreglarlo. Terapia. Transparencia. Lo que necesites. Retrocedí un paso. Lo que necesito es recordar quién era antes de empezar a encogerme para encajar en tu vida. Esto es por él, ¿verdad? David endureció la voz. ¿Ese fotógrafo? ¿Cuánto tiempo lleva? No se trata de Miguel, respondí con honestidad. Se trata de que al fin veo con claridad lo que nos convertimos, lo que tú hiciste, y lo que yo permití. ¿Y entonces qué? ¿Todo se borra? ¿3 años así nada más? No es así de fácil, dije, negando con la cabeza. Esto se ha estado terminando desde hace mucho, David. Yo solo no quería verlo. Mi calma lo desconcertó más que si le hubiera gritado. Intentó otro enfoque, acercándose con voz más suave. ¿Recuerdas nuestro viaje al lago Michigan el verano pasado? Como hablamos de tener hijos algún día, de construir una vida juntos. Tomó mi mano. Eso todavía es lo que quiero. Elena. Contigo. Lo dejé tomar mi mano. Sentí su piel, cálida y conocida. Esperé esa vieja emoción, ese cosquilleo en el pecho, pero no llegó. Creo que deberías irte, dije al fin, soltando su mano con cuidado. Tu vuelo es mañana, ¿no? Igual que el mío. Asintió, la desesperación apareciendo en su rostro. Podemos cambiarlos, quedarnos otro día, arreglar esto. No hay nada que arreglar, dije, y me sorprendió la firmeza en mi propia voz. Se acabó, David. Después de que se fue, a regañadientes, prometiendo llamar, escribir, arreglarlo todo, regresé al balcón. Miguel ya no estaba. Su lado, vacío. De alguna manera, supe que así sería. Hice el check-out temprano al día siguiente, evitando el desayuno donde podía toparme con David o con Miguel. En recepción, había un sobre con mi nombre. Dentro, una fotografía que no sabía que Miguel había tomado. Estaba yo, de pie en el catamarán, el viento en el cabello, mirando al horizonte con una expresión de serenidad total. En el reverso, había un mensaje escrito a mano. El momento en que recordaste quién eres. No lo olvides nunca. M. Abajo,
Una tarjeta con la dirección de su estudio de fotografía en Buenos Aires. Sin número. Sonreí, guardándola en mi bolso. 6 meses después, estaba en una galería en Chicago, rodeada de impresionantes fotografías en blanco y negro de mujeres. La exposición se llamaba Reclamación, y cada imagen capturaba un momento de poder femenino, vulnerabilidad o transformación. Ahí estaba mi foto. La del barco. Ampliada, impactante, colgada en una pared blanca. La placa decía, Horizonte, Cancún. Realmente captó algo especial en ti, comentó una mujer de unos 60 años, mirando la imagen con la cabeza ladeada. Gracias, respondí. Fue un momento muy importante. Se nota, dijo. Hay un antes y un después en tus ojos. Cuando ella se alejó hacia la siguiente obra, sentí una presencia a mi lado. No necesitaba voltear para saber quién era. Viniste, dijo Miguel simplemente. Tu asistente me llamó, respondí. Dijo que el artista estaría decepcionado si su musa se perdía la inauguración. Su sonrisa era la misma, cálida, con ese toque de picardía. ¿Y cómo estás? Elena. Bien, dije. Y lo decía en serio. Muy bien, en realidad. Caminamos por la galería, deteniéndonos frente a cada fotografía. Me preguntó por mi vida en Chicago, y le hablé de mi ascenso en el hospital, del departamento al que me mudé después de dejar el que compartía con David, y con él. ¿David sigue escribiendo? Preguntó finalmente. ¿De vez en cuando? Encogí los hombros. La última vez que supe de él, estaba saliendo con alguien más. Ojalá sea mejor con ella. Miguel asintió, observándome con atención. Te ves más ligera. Lo estoy, confirmé. Ese fin de semana en Cancún, por doloroso que fue, me devolvió algo que había perdido mucho antes de encontrar a David con Vanessa. ¿Y qué fue eso? A mí misma, dije sin rodeos. Mi capacidad de estar en mi propia verdad, como tú dijiste. Más tarde, durante la cena en un pequeño restaurante italiano, Miguel me habló de sus proyectos, de sus viajes, de las historias detrás de cada fotografía. Había entre nosotros una facilidad que no existía en Cancún. Sin actuación, sin venganza. Solo 2 personas conectando desde la experiencia compartida. Mañana me voy a Tokio, dijo al terminar el vino. Una asignación de 3 meses. Asentí, sintiendo una punzada de decepción. No lo esperaba. Tu trabajo es increíble, Miguel. El mundo merece verlo. Me miró largo rato y sacó un sobre de su chaqueta. ¿Qué es esto? Pregunté. Un boleto de avión, respondió. A Buenos Aires. Para cuando estés lista. Sin presión. Sin expectativas. Solo una puerta abierta. Miré el sobre, sin tomarlo aún. Miguel. No tienes que decidir ahora, dijo con dulzura. Ni nunca, si no quieres. Pero a veces, los capítulos más hermosos comienzan justo cuando creemos que la historia ya terminó. Pensé en David. En Cancún. En la mujer que fui, y en la que estoy empezando a ser. En actuaciones que contenían verdades, y venganzas que no traen paz. 3 meses es mucho tiempo, dije finalmente, tomando el sobre. Su sonrisa le llegó hasta los ojos. Pero si decides venir, valdrá la pena. Salimos juntos a la noche de Chicago, con la nieve comenzando a caer suavemente. Los copos nos rodeaban. Metí mi brazo en el suyo, no como parte de una actuación, sino como una mujer que caminaba libremente hacia un nuevo comienzo, elegido por ella misma. A veces, los mejores finales no tienen que ver con cerrar ciclos con quienes nos rompieron, sino con abrir caminos hacia lo que nunca imaginamos posible. Miguel detuvo un taxi para mí. Su mano rozó la mía, deteniéndose solo un segundo más de lo necesario. Y entonces lo supe. Cancún no había sido el final de algo. Había sido el principio.